Todo comenzó con una despedida que no era realmente un adiós. Lo recuerdo con claridad. Jesús, resucitado, estaba entre nosotros, sus discípulos. Había pasado 40 días apareciéndose, enseñándonos sobre el reino de Dios, como si estuviera preparando nuestros corazones para algo grande. Sin embargo, su última reunión con nosotros en el Monte de los Olivos fue diferente. Nos habló de una promesa, una que resonaba como el eco de las palabras de los profetas. El Espíritu Santo vendría, y con él recibiríamos poder. Seríamos sus testigos, no solo en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de estas palabras, ocurrió algo que ninguno de nosotros podía prever. Jesús fue elevado al cielo ante nuestros ojos, envuelto en una nube. Mientras mirábamos, atónitos, 2 hombres vestidos de blanco se nos aparecieron. ¿Por qué están mirando al cielo?, preguntaron. Este mismo Jesús, que fue llevado al cielo, volverá de la misma manera. Sus palabras nos llenaron de esperanza y temor reverente. Regresamos a Jerusalén con un sentido de propósito. Nos reunimos en un aposento alto, los 11 apóstoles junto con mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y algunos otros discípulos. Allí oramos y esperamos, unidos, como Él nos había instruido. Entonces, llegó el día de Pentecostés. Un estruendo, como un viento poderoso, llenó la casa donde estábamos. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de nosotros, y sentimos el poder del Espíritu Santo llenando nuestro ser. De repente, comenzamos a hablar en otros idiomas, declarando las maravillas de Dios. La gente se congregó, desconcertada. ¿Qué significa esto?, preguntaban. Algunos se burlaban, diciendo que estábamos ebrios, pero Pedro se levantó y habló con valentía. Les explicó que aquello era el cumplimiento de las profecías, el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Dios. Habló de Jesús, de su muerte y resurrección, y llamó al arrepentimiento. Ese día, 3,000 personas se unieron a nosotros, bautizadas y llenas del Espíritu Santo. Así nació la iglesia, no como un edificio, sino como una comunidad viva, vibrante, destinada a cambiar el mundo. Pero esto era solo el comienzo. Aún quedaba mucho por hacer, y nuestro viaje apenas había comenzado. Habíamos recibido el Espíritu Santo, y con él una fuerza que no podía ser explicada por el entendimiento humano. Cada día, más personas se unían a la comunidad de creyentes, y nuestras vidas ya no eran las mismas. Sin embargo, con este nuevo comienzo, también llegaron los desafíos. Todo empezó cuando Pedro y Juan subían al templo a orar, como era nuestra costumbre. En la puerta llamada Hermosa, un hombre cojo de nacimiento pedía limosna. No podíamos pasar sin hacer algo. Pedro lo miró con firmeza y dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándolo de la mano, lo ayudó a levantarse, y ante nuestros ojos, aquel hombre comenzó a caminar, saltar y alabar a Dios. El templo se llenó de asombro. La multitud se agolpó, y Pedro, aprovechando la ocasión, habló con valentía sobre Jesús, el autor de aquel milagro. Pero no todos estaban felices. Los líderes religiosos, celosos y enfurecidos, arrestaron a Pedro y a Juan, exigiéndoles que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. ¿Cómo podíamos callar cuando habíamos sido testigos de algo tan grande? La persecución no se detuvo allí. Mientras la iglesia crecía, nuestra comunidad también enfrentaba tensiones internas. Una pareja, Ananías y Zafira, intentó engañar al Espíritu Santo, fingiendo haber donado todo lo que tenían. Pero la verdad salió a la luz, y ambos cayeron muertos al instante. Aquello llenó de temor a todos, pero también fortaleció nuestra determinación de vivir en santidad. A pesar de todo, el Evangelio se extendía como un fuego. Dios seguía confirmando su palabra con milagros, y los apóstoles eran llenos de poder. Sin embargo, el punto de quiebre llegó con Esteban, un hombre lleno de gracia y sabiduría. Su predicación fue tan contundente que los líderes religiosos no pudieron resistirla. En su ira, lo apedrearon hasta la muerte. Mientras su vida se apagaba, Esteban oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Su martirio marcó el inicio de una gran persecución que dispersó a los creyentes. Pero lo que parecía ser nuestra derrota resultó ser el plan perfecto de Dios para expandir su mensaje. En nuestra dispersión, llevábamos con nosotros la llama del Evangelio, encendiendo corazones donde quiera que íbamos. La persecución nos había dispersado, pero no éramos derrotados. Por cada uno que caía, muchos más se levantaban, llevando con ellos la chispa del Evangelio a nuevas tierras. Mientras algunos se refugiaban en Jerusalén, otros viajaron hacia Samaria,
una región que muchos de nosotros considerábamos ajena. Sin embargo, la promesa de Jesús era clara, su mensaje debía llegar a todos, sin distinción. Fue en Samaria donde Felipe, un diácono lleno del Espíritu Santo, realizó milagros asombrosos, sanando a enfermos y liberando a los oprimidos por espíritus malignos. La gente, sorprendida por el poder de Dios, se convirtió en masa, y el Evangelio comenzó a echar raíces en un territorio que antes parecía inaccesible. Fue un momento crucial, pero lo mejor estaba por venir. Entonces, ocurrió algo inesperado. En un camino polvoriento hacia el sur, Felipe encontró a un eunuco etíope, un hombre de gran autoridad que viajaba hacia Jerusalén para adorar. Estaba leyendo el profeta Isaías, pero no comprendía lo que leía. Felipe, guiado por el Espíritu, se acercó y le explicó las Escrituras, revelándole que hablaban de Jesús. El eunuco, tocado por la verdad, pidió ser bautizado inmediatamente. Era un signo claro de que el Evangelio no tenía fronteras. Pero mientras esto sucedía, un hombre de rostro decidido, conocido por su furia contra los cristianos, estaba haciendo su propio camino. Saulo de Tarso, un fariseo ardiente en su persecución, creía que erradicar a los seguidores del camino era la única manera de salvar la fe judía. Con cartas de autoridad en mano, marchaba hacia Damasco para arrestar a los cristianos. Pero en el camino, un destello de luz lo cegó, y una voz lo llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atónito, Saulo cayó al suelo y, sin poder ver, escuchó las palabras de Jesús: levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Mientras tanto, un discípulo llamado Ananías fue guiado por el Espíritu a encontrar a Saulo. Con valentía, Ananías oró por él, y la vista de Saulo fue restaurada. Fue entonces cuando comprendió que todo su celo había estado mal dirigido. Se levantó, fue bautizado, y comenzó a predicar con pasión y determinación que Jesús era el Mesías. La conversión de Saulo, quien ahora se llamaba Pablo, fue un giro radical en la historia de la Iglesia. Ya no era el perseguidor, sino el perseguidor de los que antes perseguía. Su misión fue clara: llevar el Evangelio a los gentiles, predicar a aquellos que antes eran considerados fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero esta radical transformación no fue recibida sin resistencia. En Jerusalén, sus antiguos compañeros lo temían, y solo gracias a la intervención de Bernabé, quien lo respaldó, pudo integrarse a la comunidad cristiana. Mientras tanto, en Antioquía, la ciudad se convirtió en un centro clave de la misión cristiana. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, y el Evangelio continuó expandiéndose, desafiando las normas y llevando la luz de Cristo más allá de las fronteras de Israel. En este punto, la Iglesia se dio cuenta de que lo que había comenzado como un pequeño grupo de seguidores en Jerusalén se había convertido en un movimiento global imparable. Y lo que nadie sabía era que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los días de descanso y quietud habían quedado atrás. La Iglesia, ahora más fuerte que nunca, estaba lista para dar el siguiente paso: expandir la buena nueva de Jesús a nuevas tierras. Fue en Antioquía, un centro de gran actividad, donde el Espíritu Santo habló con claridad a la comunidad. Apartad a Bernabé y a Saulo, ahora conocido como Pablo, para la obra a la que los he llamado. Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Junto con Bernabé, surcaron mares y caminos, dejando un rastro de transformación a su paso. Su primer destino fue Chipre, donde predicaron en las sinagogas y realizaron milagros. Allí, se encontraron con un mago llamado Elimas, que intentó detener su obra. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confrontó con firmeza, cegándolo temporalmente como señal de la autoridad divina que respaldaba su misión. Esto no solo sorprendió a Elimas, sino que también hizo que muchos creyeran en el mensaje que traían. Poco después, el viaje los llevó a Asia Menor, donde visitaron ciudades como Pisidia, Antioquía y Listra. En Listra, un hombre cojo fue sanado, y la gente, deslumbrada por el milagro, intentó adorar a Pablo y Bernabé como dioses. Sin embargo, ellos, con humildad, insistieron en que solo el Dios verdadero merecía adoración. Pero no todos respondieron con fe. En Listra, una turba los arrastró fuera de la ciudad y los apedreó hasta dejarlos por muertos. A pesar de todo, se levantaron y continuaron su misión. El Evangelio se expandía rápidamente, pero no sin conflictos. La noticia de que los gentiles podían ser salvos sin cumplir con la ley judía llegó a oídos de algunos líderes de Jerusalén, quienes se oponían. Creían que para ser verdaderamente cristiano, un gentil debía ser circuncidado y seguir la ley de Moisés. Esta disputa causó un gran conflicto en la Iglesia. Por lo tanto, los apóstoles y los ancianos decidieron convocar un concilio en Jerusalén para resolver este tema crucial.
Fue en ese concilio, con Pedro, Pablo y Bernabé como defensores de la libertad en Cristo, que se decidió que la salvación no dependía de la ley, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Este fue un momento decisivo, que selló el entendimiento de que el Evangelio estaba destinado a todos, sin importar su origen. Después de este concilio, Pablo continuó sus viajes, abriendo más iglesias en lugares como Filipos, Tesalónica, Corinto y Efeso. En cada ciudad, encontraba tanto opositores como seguidores, pero su determinación nunca flaqueó. En Efeso, Pablo predicó durante 3 años, realizando milagros y enfrentando la resistencia de los artesanos que fabricaban estatuas de Diana, cuya religión se veía amenazada por el Evangelio. La confrontación culminó en un tumulto que casi le cuesta la vida, pero nada podía detener la expansión de la iglesia. Con cada viaje, Pablo y sus compañeros no solo predicaban la palabra, sino que también dejaban una marca indeleble en las ciudades que visitaban. Las iglesias que fundaban crecían, a pesar de las persecuciones, y el nombre de Jesús se iba proclamando con fuerza. La obra de Pablo estaba lejos de terminar, pero lo que ya había comenzado era innegable. El Evangelio había llegado a los gentiles, y con ello, la promesa de Jesús de que su mensaje llegaría a todo el mundo estaba siendo cumplida. Pero, como siempre sucede cuando la luz brilla con fuerza, las sombras de la oposición también se intensificaban, y lo que Pablo no sabía era que el camino hacia su arresto ya estaba comenzando. La obra de Pablo no había sido fácil, pero su corazón estaba firme. Cada ciudad que visitaba era un nuevo campo de batalla, y cada iglesia que fundaba era un nuevo testimonio de la fidelidad de Dios. Sin embargo, mientras el Evangelio avanzaba con fuerza, la oposición también aumentaba. En Jerusalén, la última parada de su tercer viaje misionero, Pablo sabía que lo esperaba un destino incierto. A pesar de las advertencias, había decidido ir, pues sentía en su corazón que su misión era mucho mayor que su propia seguridad. Cuando llegó a la ciudad, fue recibido con gran entusiasmo por los creyentes. Sin embargo, los rumores sobre su predicación a los gentiles ya se habían extendido, y algunos líderes judíos lo veían como una amenaza. En un alboroto que se desató en el templo, Pablo fue arrestado por las autoridades romanas bajo la acusación de profanar el templo. La multitud, llena de furia, intentó lincharlo, pero las tropas romanas intervinieron a tiempo. Fue arrestado, encadenado y llevado al cuartel de la fortaleza Antonia, mientras las voces en su contra seguían creciendo. Allí, en su cautiverio, Pablo no se dejó amedrentar. En lugar de guardar silencio, continuó proclamando el Evangelio, primero ante el comandante romano, luego ante el Sanedrín y más tarde frente a Félix, el gobernador. A lo largo de su juicio, dejó en claro que no era culpable de las acusaciones que le hacían, sino que su fe en Jesús era la verdadera razón de su persecución. Durante años, Pablo permaneció preso, pasando de un tribunal a otro. Ante el gobernador Félix y más tarde ante su sucesor, Porcio Festo, Pablo defendió su causa con valentía. Sin embargo, sabía que su destino no estaría en manos de esos hombres. Cuando tuvo la oportunidad de apelar a César, no dudó ni un momento. Sabía que su viaje hacia Roma era divino, que ese era el lugar donde debía llegar para continuar su misión. La decisión fue tomada, y su destino estaba sellado. Así comenzó su viaje hacia Roma, pero lo que parecía una travesía hacia un juicio se convirtió en una experiencia de fe, milagros y la oportunidad de predicar en los lugares más inesperados. Durante el viaje, su barco fue sorprendido por una feroz tormenta. El naufragio parecía inminente, pero en medio del caos, Pablo, con una paz sobrenatural, alentó a todos a no temer. El Señor me ha dicho que todos los que navegan conmigo estarán a salvo. Después de una aterradora travesía en una isla llamada Malta, donde Pablo sanó a muchos y continuó predicando, el barco finalmente llegó a Roma. En Roma, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, Pablo no perdió su fervor. Vivía en una casa alquilada, encadenado a un soldado, pero su misión no se detuvo. Recibía a todos los que querían escuchar el mensaje de Cristo, sin importar su condición. Día tras día, compartía el Evangelio, tanto con judíos como con gentiles. El hecho de que estuviera en Roma, la capital del imperio, no era una coincidencia. Estaba allí, predicando el mensaje de la resurrección de Jesús, en el mismo corazón del mundo conocido, donde las decisiones del imperio se tomaban. El final del libro de Hechos nos deja con Pablo en espera de su juicio, pero el Evangelio había alcanzado su meta. A pesar de su arresto, Pablo no era prisionero de Roma, sino un prisionero de Cristo, cuyo propósito no podía ser detenido. Aunque nunca se menciona su juicio final, lo que sí se sabe es que, incluso en esas condiciones, Pablo seguía compartiendo el mensaje de Cristo con todos los que se acercaban a él. El Evangelio de Jesús,
que había comenzado como un pequeño grupo de seguidores, había llegado a los confines del Imperio Romano. La historia de la Iglesia, con todos sus altibajos, persecuciones y victorias, estaba lejos de terminar. Pero la semilla ya había sido sembrada, y ahora, en Roma, en el corazón mismo del mundo, la luz de Cristo seguía brillando, inquebrantable.